Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de conversación y de propuestas. Hoy estamos en un escenario distinto, divertido y bastante ameno porque nos acompaña Martín Nova. Él es autor de varios libros, tiene estos dos libros aquí que se los comparto, Memorias Militares, una serie de entrevistas con quienes comandaron las fuerzas militares de Colombia por más de una década, y también conversaciones con El Fantasma, donde habla con muchos de los grandes artistas y gestores de la cultura y el arte en nuestro país. Martín también es el productor ejecutivo de Colombia Magia Salvaje, a todas luces quizás la producción cinematográfica que ha tenido mayor taquilla en la historia de nuestro país, pero también es empresario, también es innovador, es gestor y está participando constantemente en charlas y en conversaciones con personas de distintas áreas del conocimiento. Martín me invitó a participar en una conversación sobre Colombia, a hacer reflexiones también sobre mi paso por la presidencia. Entonces le dije, hagamos una fusión y tengamos esta conversación donde yo no me prevengo también de hacerle algunas preguntas, pero esta es la primera vez en Tres Respuestas que le voy a ceder el rol de entrevistar a Martín Nova, no sin antes agradecerle su presencia con nosotros. Presidente, muchas gracias primero por recibirme con la agenda de expresidente que es tan apretada, pero creo que es muy importante que hablemos un poco de Colombia y estar aquí en su oficina. Y yo voy al grano, directo, porque sé que el tiempo es muy corto y el tema es mucho. Entonces yo quisiera arrancar preguntándole, yo tengo un sentir o un análisis que veo yo desde mi pensamiento, y es que Colombia venía en una senda de crecimiento espectacular. Cuando uno mira Colombia, llamémoslo desde el 90 al 2020 o 2022, y digo 20 con la pandemia, pero 2022, Colombia venía en lo que han llamado el milagro colombiano en el mundo, el milagro latinoamericano. Pasamos de ser un país fallido a un país exitoso, en crecimiento. Por supuesto, con muchas cosas de las que hablaremos ahora y oportunidades. Pero la teoría, lo que yo he venido pensando es que Colombia se nos ha vendido un discurso de que Colombia venía muy mal. Yo quería preguntarle a usted primero sobre eso. ¿Usted cómo ve esa evolución de Colombia, llamémoslo del 90 hasta el 2022? Bueno, yo diría lo siguiente, Martín, y esto es una conversación que de alguna manera la tuve también con algunos profesores en la Universidad de Oxford en los últimos años, porque les recordaba lo que García Márquez decía a los latinoamericanos. Decía, a los latinoamericanos nos cuesta celebrar el triunfo y siempre estamos con una historia catastrofista de nuestra realidad. Entonces hemos dejado de ver el progreso y nos ha costado muchas veces celebrarlo, y por otro lado hay quienes políticamente tienen un prejuicio y el interés de vender el fracaso para construir a partir de allí sus aspiraciones electorales. Pero si uno mira América Latina del año 1990 al año 2022, estamos hablando de casi 3 décadas y estamos hablando de las mejores 3 décadas en la historia del desarrollo de América Latina. Y lo digo con aspectos muy concretos: el aumento de la expectativa de vida, la reducción de la mortalidad infantil, la expansión de la clase media, la expansión en educación, en salud, en agua y saneamiento, la inserción en la economía internacional medida en exportaciones como porcentaje del PIB, la inversión en infraestructura, la conectividad. Es decir, América Latina en casi todos los indicadores, incluyendo la reducción de la pobreza y recientemente la pobreza multidimensional, estamos ante unas décadas que podrían ser juzgadas como las mejores en términos de desarrollo humano y desarrollo social e inclusive también de desarrollo tecnológico. Entonces, eso yo creo que debe ser el punto de partida, entendiendo muchas cosas. Esto se ha hecho en democracia. Entonces, muchas veces cuando nos comparan esos logros con otras regiones del mundo, pues hay otras regiones del mundo que sí, lo han tenido y han sacado mucha gente de la pobreza, pero no lo han hecho en democracia. Y en democracia es teniendo que tramitar las reformas en los congresos, a veces pasarlas, a veces no pasarlas, enfrentando muchas veces protestas, enfrentando la controversia pública permanente, no siempre teniendo las mayorías en el Congreso, teniendo que someterse a la independencia del Poder Judicial, que muchas veces también puede por
sea por razones de fondo, por razones de forma, tumbar muchas de esas reformas. Entonces, ver que América Latina es capaz de construir esa historia y hacerlo en medio de las complejidades de la democracia, yo creo que es algo digno de ser celebrado. Uno ve que en Colombia, pues, y yendo usted a la América Latina, yo quiero entrar mucho a Colombia, que es el caso nuestro. Eh, Colombia, esos indicadores que usted mencionaba, pues todos han crecido un montón. El PIB per cápita, la pobreza multidimensional, que ahorita vamos a hablar de eso, infraestructura, pero, pero de alguna manera la juventud no lo siente así y uno lo ve en los votos. Claro, pero yo creo que es muy importante también que la juventud empiece a valorar la evidencia y ver la evidencia más allá de la estadística. Y por eso nosotros tenemos muchas veces memorias cortas en Colombia. Del año 90 al año 2022 hay una historia que tiene momentos muy truculentos. Los años 90 Colombia tuvo que enfrentar el poder de la mafia. Teníamos una institucionalidad militar y policial muy precaria. Tuvimos que adaptarnos a unos enemigos que eran sanguinarios y Colombia salió adelante. Pero en medio de esa lucha contra los carteles también pasaron otras cosas en Colombia. Yo destaco la misma Asamblea Constituyente del 91, de la cual yo muchas veces he sido crítico, pero hay que reconocer que es la primera vez que logramos tener una constitución en Colombia en muchos años que no fuera producto de una guerra donde el vencedor sacaba las normas en detrimento del vencido, sino que tuvimos una participación pluralista, una constitución que nos dio una hoja de ruta de tener un Estado social de derecho, casi que una constitución de centro, donde se defiende el sistema empresarial, pero al mismo tiempo tenemos una gran agenda social. Hicimos también en esos años de lucha contra la mafia tan duros, y digo, antes de la muerte de Pablo Escobar, Colombia logró sacar adelante reformas en el sector eléctrico, en el sector de agua potable, en el sistema pensional, en el sistema de salud, en el sistema financiero, que ayudaron a hacer como cimientos de una transformación económica en nuestro país. Después pasamos por un gobierno que avanzó, por ejemplo, en la focalización del gasto social, pero fue un gobierno que estuvo profundamente empañado por haber sido financiado con recursos del narcotráfico y expuesto en el escarnio internacional, donde un presidente de Colombia le es retirada la visa por la connivencia con esos carteles, momentos muy dolorosos, pero también llegar después a ese periodo que va del 98 al 2002, donde Colombia se tiene que recuperar de un legado muy duro y logra construir un plan Colombia que le ayuda a fortalecerse institucionalmente contra las amenazas en seguridad, pero también inician la conformación de una política social a través de las transferencias condicionadas, porque es en ese periodo donde nace Jóvenes en Acción, Familias en Acción, donde empieza también el Estado a mejorar la forma en la que focaliza su gasto y empieza Colombia a insertarse en los mercados internacionales con mayor solidez. Y después viene una época muy importante donde está la seguridad democrática como algo que detona confianza y esa confianza permite traer los recursos que a su vez aceleran la inversión social, donde hay una reforma en el sector de hidrocarburos importantísima, donde el país empieza a recibir unos flujos de inversión extranjera que no había recibido, mejoramos y actualizamos mucha infraestructura, le apostamos ya el desarrollo del sistema de concesiones que había empezado con las reformas del comienzo de los 90, pero que empiezan a traer mucha más inversión. Y después viene un gobierno también de 8 años que mantiene estabilidad en algunas cosas, genera una gran fractura social en torno a la concepción de la paz, pero que mantiene todavía unos fundamentos en muchos aspectos económicos y sociales, y después un gobierno como el nuestro que trabaja sobre los pilares de la legalidad, del emprendimiento y de la equidad, y profundizamos muchas de esas reformas teniendo que pasar por una pandemia en la mitad, que si bien nos costó muchísimo porque es la peor crisis que ha tenido que enfrentar un gobierno, aún pasando por esa tempestad, logramos el mayor crecimiento económico registrado en nuestra historia. Ampliamos temas en materia social como la matrícula gratuita universitaria para los estratos 1, 2 y 3, avanzamos en titulación de tierras, terminamos una buena parte de los proyectos de concesión de cuarta generación, hicimos la mayor entrega de títulos. Entonces,
uno podría decir que en ese periodo hay algo que es importante, la continuidad en la tecnocracia, el construir sobre lo construido y el seguir apostándole a un país que es percibido internacionalmente como una democracia estable, madura y evolutiva. Ahí me narró una historia muy larga de Colombia, en resumido en unos hitos, pero yo quisiera como concretar un poco más cuáles fueron esos hitos o esas bases que lograron sembrarse para que Colombia tuviera un buen crecimiento en los últimos 30 años. Y hay gente que dice que uno es la Constitución del 91, otra gente dice que la apertura económica, y hay gente que dice que la seguridad democrática. No, a ver, si uno empieza a mirar los 90, yo creo que la Constitución del 91 es muy importante. Es muy importante como un marco referencial de política pública, porque nos aísla de las grandes polémicas ideológicas y pone como un objetivo central de la nación colombiana ser un Estado social de derecho. Siempre se le criticó mucho la Constitución del 91, que era muy garantista en materia de derechos, pero no tenía las bases fiscales para que esos derechos se pudieran materializar. Eso es cierto. Al país le tomó mucho tiempo también mejorar su base fiscal para acompañar el propósito central social de la Constitución con los recursos que lo permitieran adelantar. Pero sin duda hay una base fundamental. Mi artículo favorito de la Constitución es el 333, que habla sobre la función social de la empresa. Sí, eso es de una concepción preciosa del Estado. Es decir, nosotros defendemos la economía de mercado, defendemos la libre empresa, pero entendemos que la empresa en sí misma tiene una función social, es generar empleos, generar inversiones, transformar productivamente la nación colombiana. Entonces, esos cimientos para mí fueron muy importantes. Ahora, tuvimos cosas sectorialmente que fueron definitivas. Yo creo que la muy cuestionada Ley 100, y digo muy cuestionada porque hubo sectores que con prejuicios ideológicos se dedicaron a estigmatizarla, logró en Colombia construir un sistema híbrido, mixto, público-privado para la provisión del servicio de salud. Si no hubiéramos hecho esa reforma, no hubiéramos tenido un sistema de salud tan fortalecido para enfrentar una pandemia. Porque en lugar de estar en el debate de si es el Estado o es el sector privado, lograron conjuntamente compartir el éxito. Y lo mismo pasó en el sistema eléctrico colombiano, lo mismo pasó también en la legislación financiera de nuestro país. Entonces creo que muchas de esas reformas fueron importantes. Dicho eso, yo fui muy crítico de la apertura económica como fue pensada en los años 90, porque era unilateral. Nosotros lo que hicimos fue pretender cumplir con los fundamentos del Acuerdo de Washington de abrir la economía, pero nunca la abrimos garantizando acceso a nuevos mercados. Entonces, eso me lleva también a otro hito que se empieza a materializar a partir del 2002, y es Colombia empieza a suscribir tratados de libre comercio de manera acelerada. El tratado con la Unión Europea, el tratado con los Estados Unidos, el tratado con Centroamérica, el tratado con Mercosur, el fortalecimiento también de la relación con los países andinos. Para mí ese es otro hito fundamental. Así como en materia de seguridad está el Plan Colombia, que fue definitivo porque modernizó nuestras fuerzas y nos hizo tener unas fuerzas militares y de policía que trabajaban conjuntamente para un país tan grande, con una geografía tan compleja, y ganar la superioridad militar a las amenazas que teníamos en seguridad. Y después yo creo que hay unos hitos en materia social que también son evolutivos, y es Gobierno Pastrana. Empieza con Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Empleo en Acción. Llegan a 150,000 familias. En el gobierno del presidente Uribe el crecimiento es exponencial, llega a más de 3 millones. Se mantienen durante el gobierno que me antecedió y después en el gobierno nuestro creamos Ingreso Solidario y ampliamos la red de protección social con mucha información y logramos dejar este país con más de 10 millones de personas con cobertura de servicios sociales, aparte de matrícula gratis, y logramos algo que también fue muy importante, la devolución del IVA. Entonces, yo diría, ahí hay cosas muy valiosas, pero también hay rezagos. Y yo creo que el rezago más grande que tenemos, y es políticamente incorrecto decirlo, es que seguimos teniendo un país con grandes aspiraciones sociales, pero donde solamente el 5% de la población paga impuesto de renta.
Entonces, al tener tan baja base tributaria, siempre los gobiernos tienen la tentación de irse a perseguir al sistema empresarial para que pague más, para no tener que asumir mayores costos políticos. Y yo creo que si no logramos un gran consenso nacional para entender que hay que ampliar la base responsablemente y de manera progresiva, pues vamos a tener muchísimas aspiraciones sociales sin una base fiscal que permita soportarla. Tratar de hacer un diagnóstico de un país en la hora que tenemos es imposible, pero vamos a tocar varios temas de estos, yo creo que en la conversación. Pero yo rescato de esta respuesta que usted me da, rescato algo, y es que usted menciona muchos hitos de diferentes presidencias. Entonces yo rescato es construir sobre lo construido, que usted lo dijo ahora, un poco distinto al gobierno actual. Es como uno, como gobierno, debe construir, por supuesto, cosas nuevas, pero también construir sobre lo que había, no llegar a destruir. Es que, a ver, yo voy a hablar un poco también de mi concepción del Estado, Martín. Yo me formé en la tecnocracia. Yo empecé a comienzos del 2000, empezando el milenio, a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Y trabajé con una tecnocracia maravillosa, con personas que llevaban décadas, sin importar quién fuera el presidente, había un sentido de cómo avanzar con indicadores. Y si bien podía darse rencillas políticas, había un sentido y un propósito de avanzar, de construir. Entre otras cosas porque Colombia es un país donde los gobiernos, salvo dos excepciones, gobierno Uribe y el gobierno que me antecedió, son gobiernos que estuvieron 8 años. Colombia siempre un país de gobiernos de 4 años. Entonces, eso era de alguna manera un incentivo para evolucionar. Se podían hacer reformas, pero lo que funcionaba se mantenía o se mejoraba. Se podían traer cosas nuevas a la mesa, pero había un sentido, y para mí eso fue muy importante. Entonces, donde nos empezamos a enfrascar en un problema estructural es ahora, que es destruir sobre lo construido. Es creer que el sistema de salud tiene que ser 100% público, es enfrentar al sistema energético y creer que es el Estado el que tiene que definir los precios de las tarifas de manera abrupta sin ninguna consideración técnica, es cambiar la forma en la que se ve la infraestructura. Entonces, eso sí hace daño, pero a Colombia le sirvió mucho esa evolución. Y creo que el haber tenido una tecnocracia seria, responsable, de gente valiosa y honesta durante tantas décadas, desde el momento en que esto fue concebido por Alberto Lleras en el año 59, cuando le apuesta por la creación del Departamento Nacional de Planeación, hasta nuestros días, era algo que daba un orgullo. El ver hoy cómo se rompe eso, a mí me causa preocupación, pero vi eso. Entonces, como lo vi, me formé y crecí en ese ambiente, pues siempre sabía entender que lo más importante cuando uno llega a gobernar es no refundar la república y no reinventar la rueda, sino lo que funciona, mantenerlo y mejorarlo, lo que no existe, crearlo e incorporarlo a una política de Estado, y siempre tener la evidencia como la principal herramienta. El problema que hay en América Latina y en Colombia, por supuesto, es que muchas personas se dedicaron por años en sembrarle a la juventud la idea de que todo estaba perdido, de que no hemos avanzado lo suficiente, que seguimos siendo profundamente desiguales, pero nunca se le contó a la juventud cuál era el proceso evolutivo. Eso ha llevado a situaciones lamentables en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y ojalá podamos también enseñar a la juventud que todos en política tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos, que es lo que muchas veces quieren tergiversar. Y es lo que usted habla mucho del adanismo también. Yo aprovecho el ejemplo del tema de la salud, que usted lo mencionó. Colombia pasó de un 23 a un 95% de cobertura en salud. Pues que me equivoque en las cifras. 95 se dice que es universal ya la salud. Y ahora el plan es destruirla. Hay 3 palabras que usted usa mucho: populismo, posverdad y polarización. Sí, yo las empecé a usar, a decir verdad, como en el año 2021, 2022, porque una persona que yo aprecio mucho y admiro mucho, que es Moisés Naim, que tiene una trilogía donde está El fin del poder, tenía otra que se llamaba Illicit, y después este libro maravilloso que se llama La revancha de los poderosos. Él habla de esos 3 factores que están empezando a dominar la escena política mundial, y es así. Entonces, posverdad, porque la posverdad se mueve a la velocidad de la luz y la evidencia se mueve a la velocidad de un burro. Entonces,
La posverdad la quieren llevar y maximizar ahora con toda la manipulación algorítmica y la movilización de mensajes donde lo que importa es la percepción, no la realidad. Gran error. La polarización, porque hoy en día los políticos que más polarizan son los que construyen un camino de éxito electoral. Eso hoy lo estamos viendo, ojalá eso cambie. Pero me parece que si ese sigue siendo el derrotero y el factor de inspiración, vamos a destruir nuestras democracias. Y por supuesto, cuando tú tienes polarización y tienes posverdad, eso es la receta perfecta para el populismo, que es venderle a la ciudadanía soluciones facilistas, inmediatas, sin dolor y casi que sin esfuerzo. Es como salir a proponer, decirle a la gente, usted va a bajar 30 kilos solamente durmiendo. Yo me acuerdo que cuando compartimos ese espacio generacional, tú eres del 78 y tú eres del 76, en una época vendían un curso de inglés que decía, aprende inglés mientras duerme. Entonces la gente ponía unos audífonos y se acostaba a dormir. Pues eso es lo que hace el populismo, es venderle a la gente soluciones sin esfuerzo, Claro. sin sacrificio, sin ejercitarse, sin asumir el costo. Y eso siempre fracasa. Ok, no, sí, claro, y además es contraevidente, pues un poco lo que ha pasado. Yo quiero volver al tema de la pobreza multidimensional, porque me parece que es un indicador muy importante. Ha pasado aquí del 19,7 al 12,1 en los últimos 10 años. Ahí hay una arruga del 2020 por el tema de la pandemia, pues, que muy rápido se solucionó, pero yo quisiera entender un poco y entender qué es la pobreza multidimensional y qué significa para una persona normal, para un hogar de clase media, para un hogar de bajos ingresos, qué significa que en Colombia la pobreza multidimensional se ha reducido en esa dimensión. Bueno, yo creo que ahí hay una pregunta que pues, sí es muy técnica de alguna manera, pero hay que aterrizarla al lenguaje sencillo. Hay dos formas de medir la pobreza. La pobreza monetaria es cuánto ganas, cuál es el promedio de tus ingresos, y desde hace muchos años se utiliza el factor de $2 por día, que tiende a agravarse en momentos de mayor devaluación y tiende a mejorar cuando hay momentos de revaluación, pero es un indicador que es muy claro, es muy limpio, analítico y te da una visión de las cosas. Y después viene una influencia muy importante que la trajo a la mesa con mucho éxito Amartya Sen. Él tiene un libro precioso que se llama Freedom as Development. Y él dice, venga, la verdadera medición de la pobreza está en función de qué tanto podemos ejercer nuestras libertades individuales. Maravillosa forma de analizar. Y es no solamente mi ingreso, o sea, tengo acceso a salud, tengo acceso a educación, tengo una casa digna, tengo un techo, tengo acceso al agua potable, tengo acceso a una multiplicidad de factores que determinan cuál es mi nivel de prosperidad o de progreso en la vida. Entonces, con esa información, con esos análisis se empezó a sofisticar. La Universidad de Oxford participó muchísimo en esto y después el Sistema de Naciones Unidas en decir, venga, busquemos una forma de medir la pobreza más allá del ingreso que también nos permita saber si estamos progresando o no en cómo las personas están ejerciendo sus libertades. Entonces se configuraron una serie de indicadores que son los que nos permiten hoy decir, bueno, cómo estamos en materia de pobreza multidimensional. Y eso para Colombia fue muy importante porque Colombia empezó a utilizar esa metodología y nos empezó a ayudar a configurar una política pública consistente y evolutiva. Y yo recuerdo que uno de los primeros trabajos sobre esto, ya a nivel de gran profundidad, surgieron en el gobierno de Andrés Pastrana, que tenían en Planeación Nacional a una persona como Mauricio Santamaría, que Mauricio Santamaría fue subdirector de planeación en el gobierno de Uribe y fue ministro de Santos y después fue dirigente gremial. Con él he compartido en muchos momentos de la vida. Él trabajó con personas del Banco Interamericano de Desarrollo como Amanda Glassman. Recuerdo que en su momento Juan Carlos Echeverry, siendo director de planeación, también querían traer estas conversaciones a la mesa. Entonces Colombia empieza a adoptar esta metodología y se volvió algo muy importante porque ya empezamos a mirar a profundidad en las regiones, en los barrios. Primero, ¿la gente tiene títulos de propiedad o no tiene títulos de propiedad? ¿Cómo está la calidad de la vivienda? ¿Cómo está la calidad de la educación? ¿Cómo está el acceso a la salud? Entonces, Colombia usa esta metodología y llevamos ya prácticamente 2 décadas donde la aplicamos y podemos decir qué tanto estamos avanzando. Y nosotros veníamos en una senda de reducción.
Para mí era una obsesión Claro. ese tema. Yo fui formado en esto, yo trabajé en el Banco Interamericano en esto. Cuando yo llego a la presidencia, creamos una mesa de pobreza, una mesa técnica que la presidía yo. Estaba el DANE, estaba el DPS, estaban los demás ministerios sectoriales, y después cuando tenemos que enfrentar una pandemia, veníamos mejorando, teníamos dos opciones, o echarnos a la pena, o ver cómo íbamos a pasar por esa situación donde era indefectible que ibas a desmejorar esos indicadores, pero cómo recuperarlos rápidamente. Y ahí es donde entraron a jugar factores como ingreso solidario, que fue determinante. Ayudó también el programa de mejoramiento de viviendas a nivel nacional, el haber llevado la cobertura de agua y saneamiento a 3 millones de personas. Entonces, cuando tú ves cómo sale Colombia después de la pandemia, una de las economías que más creció en el mundo, rápidamente, uno de los países que generó nuevamente dinamismo social y uno de los países que logró recuperar el tiempo perdido en ese año 2020, que es trágico, y sigue una senda de reducción de la pobreza multidimensional. Luego, para mí eso también tiene una satisfacción especial. ¿Cada cuánto se reunía ese comité de pobreza? Pues dependiendo de las situaciones, ¿no? Pero mínimo una vez al mes. Era Pero no, era no solamente prioritario, para mí era fundamental. Y nosotros teníamos en la dirección del DPS a una persona como Susana Correa, y teníamos como subdirectora encargada de estos temas primero a Viviana Tawada, experta en esto, venía del Banco Interamericano de Desarrollo. Y trabajamos con el DANE y estábamos contrarrestando cada programa social, cuál es el impacto real que está teniendo. Entonces, de hecho, la Universidad de Oxford recientemente hizo una publicación donde destaca eso en Colombia, y destacó muchísimo cómo en nuestro gobierno veníamos con la senda de reducción, nos toca ese desastre de enfrentar una pandemia en el 2020 y cómo Colombia recupera esa senda. Eso para mí fue la demostración de que mantuvimos la consistencia en una política de Estado, formamos y trabajamos con una tecnocracia para hacerlo, y le dimos las herramientas de medición a través de cada intervención de gasto público para que así fuera. Cuando yo arranqué mi carrera laboral, arranqué en Nielsen, y yo me acuerdo mucho que era algo parecido. No se llamaba así, pero allá en los estudios de mercado no se hablaba de estratos sociales. Se hablaba de niveles económicos, donde se miraba eso, en qué era el piso de la casa, si había electrodomésticos, que es como lo mismo, pero llevado al sector, digamos, al negocio, pues, a los mercados, que es muy interesante. Yo quiero saltar de tema, presidente. Hay un tema que inclusive está en este libro. El general Bonet tenía, que en paz descanse, pero él tenía un cuento en sus clases. Él me dio mi clase en el CESA, me acuerdo yo, hace muchos años. Y él le daba clase de estrategia. Y él decía que Colombia, aquí está en el libro, Memorias Militares, que Colombia no tiene una política de Estado. No, o sea, una visión de Estado como tal. Hace unas semanas, creo que fue el 31 de noviembre, una conferencia en los Andes del premio Nobel nuevo, James Robinson, donde también dice lo mismo, que Colombia, y aquí lo tengo pues en las notas, dice que Colombia no existe un proyecto de Estado. Yo quería preguntarle sobre eso. Hay gente que dice que hay políticas de gobierno y no de Estado, pero ¿cuál es la visión de Estado en Colombia? Yo discrepo sobre eso. Es que a mí a veces me choca cuando empiezan factores de percepción a volverse elementos de reflexión estructural, porque yo creo que Colombia sí tiene una visión de Estado. Pues tiene una visión de Estado que miremos el progreso de nuestro país. Miremos Colombia. ¿Cómo estaba Colombia cuando termina el Frente Nacional? ¿Cómo estaba Colombia cuando empieza la década de los 90? ¿Y cómo está Colombia hoy? País que está en la OCDE, no producto de un gobierno, producto de una política de Estado. Que nunca le hemos llamado, esta es la gran hoja de ruta del Estado colombiano. No, porque cada gobierno le da énfasis. Pero yo defiendo la Constitución del 91 como una gran visión de Estado. Dice que nosotros decimos estructuralmente, no, nuestro objetivo es tener un Estado social de derecho. Y míralo sector por sector. O sea, ¿cómo estaban los años de escolaridad en el año 90? Promedio de años de escolaridad en Colombia eran 6 años, son 10. En las zonas rurales
a veces eran 3 o 4 años. Mucha gente desertaba del sistema antes de terminar la primaria y hoy hemos subido eso a 6 o 7. Sí, seguimos rezagados, sí, pero tenemos una historia que contar. ¿Cómo estaban nuestras exportaciones como parte del PIB? ¿Cómo estaba nuestra infraestructura? En Colombia, hacer vías tenían que financiarse todas por obra pública a través del INVIAS, presupuesto nacional. No teníamos un sistema de concesiones para acelerar esa infraestructura. Y empezamos a jugar un papel distinto. Teníamos un sistema de salud carcomido por la politiquería de privilegios para unos pocos y un servicio pésimo para el resto de la población, a tener un sistema así con coberturas del 95%, con un pago, con un sistema subsidiado, con un régimen contributivo que por supuesto tiene que mejorar, pero hay historia de país que no puede negar. Que hay cosas que tienen que mejorar, sí, claro que sí, y que tenemos que mejorar sobre todo unos factores de desigualdad que parecieran estructurales entre regiones, eso es cierto, pero no perdamos de vista que aquí sí hemos tenido un proyecto. Ahora, en materia de seguridad, para volver a lo que decía el general Bonet, le tocó unas fuerzas militares que tenían muy buena disciplina, muy buen PowerPoint y muy malos recursos. Y Colombia logró, gracias al Plan Colombia y a la política de seguridad democrática y después a la continuidad de los programas de fortalecimiento, los distintos programas que fueron adoptados después, que tuviéramos más divisiones, fuerzas de tarea conjunta, que empezáramos a mejorar el despliegue territorial, batallones de alta montaña, recuperamos el control territorial, donde sí seguimos teniendo retos, pero logramos que un país pasara de ser un territorio paria en términos de homicidios por 100.000 habitantes a registrar las cifras más bajas en 40 años al final de nuestro gobierno. Al final de nuestro gobierno terminamos con 25.2 por cada 100.000, que era la tasa promedio de homicidios en un gobierno de 4 años más baja en 40 años. Pero eso no es producto solamente de lo que se hizo en el gobierno Duque, fue producto de lo que también lo antecedieron decisiones estructurales donde juega el Plan Colombia, juega la seguridad democrática también. Entonces, sí creo que hay políticas de Estado. Y yo creo, uno no puede entrar en confrontaciones ni en polémicas con premios Nobel de Economía, porque pues ellos tienen ya unos méritos, unos laureles. Pero yo cuando vi el primer libro de Robinson y Acemoglu, escribí una columna en Portafolio que se llamaba Robinson Crusoe. Y era Crusoe de cruzar una raya. Y era una raya donde yo creo que había una interpretación muy generalizada de la realidad colombiana que desconocía muchas de las cosas que para nosotros tenían avances importantes. La agenda social del sistema de transferencias es una política de Estado. Es más, cuando uno mira en detalle, Martín, lo que fue la evolución de la encuesta de hogares, es una de las más importantes herramientas para la toma de decisión que se sofisticó con políticas de gobierno digital. Nosotros logramos pasar de 3 a 10 millones de beneficiarios con ingreso solidario gracias al perfeccionamiento de la información, los registros administrativos y la forma de monitorear dónde estaban los niveles de pobreza en Colombia. Y eso lo hicimos en menos de 2 meses de haber empezado la pandemia y fue crucial para la defensa de nuestro país. A mí lo que me gusta mucho de esa respuesta suya y de lo que hemos hablado hasta ahora, lo que voy como concluyendo y refuerzo ese tema de construir sobre lo construido. Es que no hay otra forma. Es que yo soy pragmático. Hay cosas en las que yo tenía profundos desacuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero yo no llegué a la presidencia a ver, páseme la lista que hay para destruir. No, venga, páseme la lista y miramos qué podemos mejorar. Y trabajé con muchas personas en mi gobierno que también pertenecieron a ese gobierno. De hecho, recibí muchas críticas de algunos sectores radicales de mi partido. ¿Qué duda que está gobernando con Santis? Y un momento. Cuando yo llego a la presidencia, teníamos una herida en la mitad que fue ese plebiscito, innecesario, y que lo que quería era fracturar políticamente a Colombia. Y dije, no, venga, la mitad de mi gobierno votó por el sí y la mitad votó por el no. Y era una demostración de que podíamos trabajar en medio de esa herida tan grave que se le había generado al pueblo colombiano. Y nosotros avanzamos, inclusive Emilio Archila, a quien yo designé para adelantar la implementación de los acuerdos, muchas de las políticas, nosotros decíamos, a nosotros nos dejaron acá fue un rompecabezas de 5.000 fichas sin saber cuál es la figura que hay para armar. Hablaban del desarrollo territorial.
Y de los PEDETs, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, solamente habían cerrado 2. Nosotros cerramos 14. Avanzamos en titulación. Hicimos reformas. Yo presenté la reforma constitucional que hoy está vigente para que ni el narcotráfico ni el secuestro sea un delito conexo al delito político y por ende no sea amnistiable. Pero hicimos eso pensando no en qué era lo que había que destruir, sino qué era lo que teníamos que mejorar, qué era lo que teníamos que cambiar. Y entidades que fueron creadas en el gobierno que me antecedió, caso Impulsa, la fortalecimos con la visión de Ignacio Gaitán y después del doctor Noguera. Y así lo hicimos en múltiples áreas. Fernando Ruiz, que fue un exitoso ministro de Salud, Fernando le tocó enfrentar una pandemia. Fernando había sido viceministro de Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud. Yo no lo escogí o tuve como duda, no, es que viene el gobierno anterior, no, señor. El señor sabe de lo que habla, tiene una experiencia, viene a contribuir al país, hagámoslo. Y así lo hicimos con personas que estuvieron en varios gobiernos. Porque yo fui formado en ese ambiente donde hay una tecnocracia. Y yo creo que lo peor que nos está pasando hoy es el desprecio por la tecnocracia y creer que se puede improvisar a la gente que se llama al ejercicio de los cargos públicos. Yo hice campaña diciendo que iba a nombrar ministros técnicos y cumplí mi promesa de campaña. Y cuando nombré mi primer gabinete salieron muchos sectores de la prensa santista que ni siquiera se esperaron a que yo me posesionara para hacerme oposición y decían que habíamos nombrado unos marcianos. Y hoy en día sí que lo lamentan, que no tengan personas con ese conocimiento, un ministro como Juan Pablo Uribe o como Alberto Carrasquilla o personas como María Fernanda Suárez o José Manuel Restrepo. Esas personas que tienen un fundamento ideológico de las cosas en las que creen que se debe avanzar, pero que nunca van a sacrificar lo ideológico o nunca van a sacrificar lo técnico frente a lo ideológico, que siempre van a privilegiar la evidencia y hacer las cosas gerencialmente que traigan un beneficio para el país. Así gobernamos nosotros. Entonces, por eso esos presidentes que creen que llegan y refundan la república y que con ellos empieza nuevamente la creación, ese es el adanismo que yo critico. A nosotros nos sirvió mucho trabajar con esos patrones para responder rápidamente y de pronto no quedarnos en la crítica. Yo nunca me puse a pelear con periodistas y despreciaba yo odio el presidente tuitero. En el mundo, señores que se levantan desde las 5 de la mañana y cogen el feed de Twitter a envenenarse y a envenenar a la sociedad. A mí me gustaba levantarme a las 4 o 5 de la mañana a trabajar. Y aunque muchas veces la gente decía, es que no comunican lo suficiente, es que mire que lo están atacando, yo prefería estar dedicado a gerenciar que estar perdiendo tiempo en esas peleas estúpidas que muchas veces se generan donde uno está alimentando odios por razones políticas. Claro, pues también es una herramienta hoy de comunicación gigante. No, ahí no me quiero detener. En este libro se ve también eso. Yo creo que en el libro militar, y perdón que mencionarlo otra vez, pero es lo mismo. Uno ve una continuidad. Estos generales que duran poco, 2, 3 años, y los cambian, todos tenían el mismo objetivo, allá, que era la paz. ¿Cómo se logró? Ya, ahí está contada la historia, pero es igual, es construir sobre construido. Hablemos un poquito de medio ambiente, hablemos un poquito, uno de sus grandes logros o de sus grandes reconocimientos es el tema medioambiental. Yo tengo también he estudiado bastante el tema y yo veo algo en el mundo y es que en cierta manera el discurso medioambiental se lo ha apropiado cierto sector político. Más que el centro, ha sido un tema más de izquierda. Eso ha sido un error. Es que yo, por ejemplo, ahí yo estoy en desacuerdo. O sea, porque es que yo creo que el discurso puede que será apropiado, pero no los resultados. Yo veo, claro, en el mundo hay unos sectores de extrema izquierda que les encanta utilizar el medio ambiente, pero utilizan el medio ambiente para lo que quieren, la confrontación política. Pero a ver, hablemos de personas que han contribuido al medio ambiente recientemente, en la línea política. Boris Johnson, con todo lo controversial que puede seguir en el Reino Unido, porque es un hombre de polémica, él es el primer ministro que definió una agenda para ser el líder de la descarbonización en todo el norte global. Más del 51% de reducción de emisiones para el año 2030. Fue el que impulsó, siendo alcalde de Londres,
todo el sistema de transporte en bicicletas y poner una medición clara en objetivos ambientales. El que más apoyó muchas de las causas en el mundo para fortalecer la recuperación de tierras degradadas. Angela Merkel, que fue ministra de Medio Ambiente, una de las grandes promotoras de la descarbonización a nivel mundial, con resultados. Entonces, creer que Sebastián Piñera en Chile, o el caso nuestro en Colombia. En cambio, yo pregunto, bueno, ¿cuáles fueron los grandes resultados ambientales de Rafael Correa en Ecuador? ¿O cuáles fueron los grandes resultados de Evo Morales en Bolivia, aparte de gastarse toda la bonanza del gas? Entonces, a mí me gusta es hablar con resultados. Y en el caso particular mío, yo no concibo una vida que no contemple la protección ambiental y el hacer del medio ambiente una parte estructural de nuestra ética, de nuestro sistema empresarial y de nuestro desarrollo. Perdimos muchas décadas mirando el medio ambiente como un costo. Y resulta que es nuestro mayor activo. Es que este país tiene el 57% de los páramos del mundo. 35% de nuestro territorio es Amazonía, 50% es bosque tropical. Tenemos una riqueza de microclimas tremenda, riqueza en agua fresca. Somos potencia en materia de biodiversidad. Si podemos mirar, bien sea a través de nuestra riqueza en pájaros o en mariposas o en reptiles. Tenemos un testimonio que este documental que usted produjo, Colombia Magia Salvaje, nos habla de esa riqueza y resulta que además de todo somos un país que logró en el gobierno nuestro pasar unánimemente la Ley de Acción Climática. Unánimemente. Impulsamos la transición a las energías renovables no convencionales más allá de las normas. Teníamos unas normas que nos antecedieron, pero reforzamos el sistema y pasamos de un insignificante 0.2% de una matriz en renovables no convencionales a más del 14%. Y dijimos, vamos a llegar al 30% de áreas protegidas declaradas no en el 2030, sino en el 2022, y lo logramos. Con Conservación Internacional hicimos la emisión del primer bono o crédito de carbono azul, la bahía de Cispatá, donde esos créditos los compraba Apple. Entonces, nos dedicamos a poner este tema en la agenda como un pilar estructural de nuestro desarrollo y de nuestra competitividad, que es algo que también he dicho. El número de emisiones por punto del PIB de Colombia es mejor que el de México, Argentina, Brasil, Perú, Chile. ¿Eso qué quiere decir? Que $1 invertido en Colombia es más verde que invertido en otro lado. Entonces, para mí esto era un objetivo de vida y lo sigue siendo después de la presidencia. Lo fue en mi niñez, lo fue en mi adolescencia, lo fue en mi juventud, lo fue en mi carrera profesional, lo fue en mi tiempo como senador, lo fue en mi tiempo como presidente y hoy, desde esta fundación donde estamos, Innovación para el Desarrollo, trabajamos en estos frentes, trabajo con el Fondo Besos, con WRI, estoy en la Junta de CI, estoy en la Junta de SBTI, participo en todos estos foros globales porque este es el gran tema de nuestro momento en la vida. Si no incorporamos lo ambiental en nuestra ética, en nuestro comportamiento, en nuestro sistema empresarial, vamos realmente hacia una catástrofe. Cambiando de tema, porque voy rápido por el tema del tiempo, pero otro tema que yo quería preguntarle es el tema de las regiones. Colombia es un país bastante difícil geográficamente. Eso en biodiversidad y en todo es una belleza, pero tiene unas dificultades para administrarlo. Administrar Puerto Carreño, administrar el Chocó no es fácil. Yo quiero usar un ejemplo. Quibdó. ¿Por qué sigue tan incomunicado? ¿Por qué no se puede hacer una carretera de Quibdó al mar, que está ahí? Bueno, hay varias cosas que son importantes, Martín. Colombia es un país de regiones, claro, pero es un país que los recursos para el desarrollo territorial tomaron mucho tiempo y la capacidad de gerenciar esos proyectos tomó mucho tiempo. En el Chocó, yo creo que todos los gobiernos hemos tratado de hacer muchas cosas, pero es tal el rezago que aunque hacemos, a veces no se nota lo suficiente. Nosotros avanzamos mucho en la conexión de la carretera desde Antioquia hasta el Chocó y avanzamos también en la interconexión vial desde Risaralda hasta el Chocó. Hicimos uno de los mayores programas de formación con educación gratuita con la Unidad del Chocó, con la UNH. Hicimos además
inversiones muy grandes en infraestructura escolar, de tecnología, de presencia del SENA. Ahí está. Pero hay otras complejidades que quizás nos cuesta mucho resolver porque son procesos que trascienden un gobierno. El licenciamiento ambiental, las consultas previas, el manejo de comunidades. Por eso es que es importante rescatar las políticas de Estado. Mire, si hay algo que yo le aprendí a mi padre, que era un gran gerente público, era uno perder las vanidades de la propiedad de las obras. Mi padre llegó a ser gobernador de Antioquia en los años 80 y yo me acuerdo que en esa época cuando el gobernador era liberal no terminaba las obras de los conservadores y cuando el gobernador era conservador no terminaba las de los liberales. Y mi padre en 21 meses terminó más de 300 obras en un programa que se llamaba Antioquia Concluye. Y en todo el departamento. Cuando nosotros nos enfrentamos al reto de la infraestructura que estaba presente, por eso lancé un programa que se llamaba Concluir, 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 que lo ejecutó Ángela María Orozco de manera impecable. Y terminamos una buena cantidad de las obras de cuarta generaciones que empezaron en el gobierno anterior. ¿Qué tal yo llegar? Yo no terminé las obras porque son de Santos, pues son de Vargas Lleras. No, señor. Vamos a terminarlas porque es un deber nuestro. Terminé el túnel de la línea, que llevaba 10 años y cuando empezó el gobierno estaba en un 50% de ejecución y lo terminamos en 2 años. Porque es que las obras no son de los políticos, son del país. Que si alguien se gana el mérito de inaugurarla, que las inaugure. Petro ha inaugurado, o sea, las obras que ha inaugurado son todas del gobierno nuestro, en buena parte. Pues, que les quiere cobrar, que las cobre, no importa. Pero uno no puede vivir los procesos de la infraestructura con esas vanidades, porque eso es ubicar la mente en el lado de la degradación humana. Uno tiene que saber cuál es el objetivo. Y yo creo que en particular en el caso del Chocó, necesitamos también fortalecer muchas de las capacidades territoriales. El Chocó es un departamento espectacular, una de las regiones más megadiversas del mundo, uno de los lugares con más lluviosidad del mundo. Y aún así nosotros logramos hacer, por ejemplo, senderos para incentivar el turismo ahí a las afueras de Quibdó. Las vías en el Chocó son muy complejas en materia ambiental para uno pensar en una carretera directamente al mar. Y aún así logramos hacer programas de ecoturismo también para fortalecer la riqueza que tiene el departamento. Hablemos sobre su gobierno. Hubo dos grandes hechos o hitos que marcan el gobierno, digamos, cuando uno mira para atrás. Hay uno que es la pandemia. Sin duda, pues el famoso Annus Horribilis, como le dicen, con ese discurso pues de la reina Isabel de hace muchos años. Y el segundo es el paro nacional. Ese paro también que fue tan duro y que económicamente fue, pues, yo no sé si tan duro como la pandemia, pero fue muy difícil para el país. ¿Qué recuerdos le quedan de todo eso? A ver, primero, algo que a mí me ha mantenido siempre con el espíritu en buen temperamento. Yo nunca cargo con dolores, Martín. A mí no me gusta acumular recuerdos de dolor. Yo siempre creo que la filosofía estoica, que ha sido algo que desde muy niño me fue inculcado, uno tiene que ver cada momento, cada prueba, cada adversidad, cómo uno lo nutre y lo ayuda a mejorar. La pandemia para mí fue algo impensable. Pero al mismo tiempo, la vida es paradójica. Desde 5 años o 10 años antes de que me tocara enfrentar una pandemia, como me había tocado cuando trabajaba en el BID, algunos de los brotes de SARS, me había tocado algunos de los brotes de ébola. Yo me dediqué a leer sobre pandemias 10 años antes de imaginarme siquiera que yo pudiera tener que enfrentar una situación de esas. En mi biblioteca hay una parte de la biblioteca que es toda analizando la peste bubónica, la peste española, ver además, por ejemplo, cómo Marco Aurelio le tocó enfrentar una de las peores pestes en la historia del Imperio Romano. Entonces como que había una fascinación por esos temas. Cuando estoy en el 2019, en la presidencia vino Gro Harlem Brundtland a Colombia con un grupo de líderes mundiales. Ella había sido directora de la OMS. Me dice, mira, Iván, te quiero invitar a que el año entrante nos acompañes en una simulación que vamos a hacer de escenarios de salud pública. Este es el reporte que hemos publicado, llamado Mundo en Crisis, y me gustaría que tú trabajaras en este capítulo. Y cuando lo veo, el capítulo era sobre un virus respiratorio agudo que se convertía en una pandemia. Entonces, cuando de pronto
me enfrento a esa situación. Presidente electo más joven de la historia reciente de Colombia se enfrenta con la peor crisis de la historia de nuestro país, porque era salud, economía, social, todo junto. Encierros. Entonces, dije, bueno, aquí hay dos opciones. O nos echamos a la pena o tomamos el toro por los cachos y vamos adelante sabiendo que la información es imperfecta, sabiendo que nos va a tocar tomar decisiones con mucho olfato, más que con la precisión de la ciencia, porque todo estaba sucediendo, pero sin descuidar esa participación de la ciencia, y logramos navegar semejante situación con un equipo maravilloso. El equipo que yo tenía en la presidencia, María Paula Correa, Víctor Muñoz, el equipo de regiones, el equipo en materia de seguridad, donde estaban grandes comandantes, donde estaba el general Vargas, donde estaba Teortúa, donde estaba también Zapateiro, donde estaba en ese momento también el general Navarro, el equipo del Ministerio de Salud, el instituto donde estaba, bueno, Fernando Ruiz, extraordinario, su viceministro, sus directores, la directora del Instituto Nacional de Salud, cada ministro, cada dependencia, todos con una motivación y con una gran formación técnica, sacamos esto adelante. Y sacamos adelante fue que nuestro país terminó primero en el índice de resiliencia de la pandemia de Bloomberg en América Latina y el Caribe, segundo en el hemisferio, uno de los de mejor desempeño en el mundo. Programa de vacunación impecable. Entonces, se pudo transitar esa situación. Y después entramos a lo que tú nos estás diciendo. Dice, paro. Hey, yo quiero desagregar ahí esa parte porque primero ellos tenían, cuando digo los contradictores del gobierno se unificaron desde el primer día en el Comité Nacional del Paro. Ya no existe. El Comité Nacional del Paro está todo en el gobierno. Entonces formaban esa narrativa, tenían el Comité Nacional del Paro. Resulta que en el 2021 yo tenía un dilema y era, hey, dejo que las finanzas en el próximo gobierno llegue y las resuelva después de la pandemia, o tomo una decisión responsable y buscamos una reforma para resolver estructuralmente esto. Yo era sido egoísta y digo, no, dejemos eso así. Que asuma el costo el que sea el que venga. No, decidimos hacerla. Y no fue que la reforma detonó el paro o el llamado paro. Y ahora voy a decir por qué digo el llamado paro. Porque curiosamente, con todo el daño que intentaron hacer, de bloquear carreteras en plena pandemia, en picos de la pandemia, el 2021 fue el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia. Crecimos por encima del 10%. Si no hubieran hecho esos bloqueos, hubiéramos crecido al 15% ese año. Y para mí fue lamentable ver que lo importante era deslegitimar, exacerbar, generar odio. Todo el que fuera necesario. Cuando yo veo así, bueno, está bien, retiro la reforma. Para no seguir viendo esa situación. Bueno, para rendirme, porque después presentamos otra y la sacamos adelante. Y que ayudó a resolver una muy buena parte, dejar una senda de reducción del déficit en este país. Pero ver uno la hipocresía de los que querían incendiar, con los argumentos que querían incendiar. Y ahora son los que promueven nuevas reformas, los que sacan adelante una reforma pensional que va a ser gravosísima para las familias más vulnerables de Colombia que apenas están contribuyendo. Pero como ellos son los que gobiernan, que eran los que estaban en el Comité del Paro, ya son los pirómanos en el poder, ahí ya no hay nadie que sea capaz de poner los temas ante la opinión pública con la suficiente evidencia, porque ellos lo hicieron a través de la fuerza y del incendio colectivo. Claro. Ahora, no por eso tratar de excusar que sí hay unos elementos, y yo lo reconocí públicamente. Yo no medí el nivel de dolor que la juventud colombiana había acumulado durante la pandemia. Esto fue como un momento de escape, de liberación, y aún así sacamos el gran acuerdo con la juventud, sacamos el COMPES, la elección de los consejos juveniles en todo el país. Me dejó grandes lecciones. Y dolores seguramente en ese momento. Pero nunca, en ningún momento, dejé de entender cuál era la responsabilidad para asumir. Y por eso
Usted nunca me vio a mí atacando a un periodista, nunca me vio utilizando mis redes sociales para cuestionar las instituciones. Yo asumí mi rol dentro de un criterio institucional. Lo que hoy estamos viendo es lamentable, porque hoy lo que estamos viendo es la gaminería desde la presidencia de la República contra lo que sea, en el momento que sea. Acusaciones falsas, intimidación, llaman a los medios de comunicación, piden cabezas. No. Yo prefiero asumir dolores, pero hacerlo bajo los límites de la institucionalidad, a tratar de lucir vencedor pasando por encima de las fronteras de la Constitución. Yo quisiera, hablando, y hay mucho tema que nos va a quedar por conversar, quizás en una siguiente oportunidad, pero yo quisiera, hablando de construido sobre lo construido, yo quisiera preguntarle por el legado o usted qué destacaría de sus antecesores. Y sin irnos muy atrás, yo no iría hasta Carlos Lleras, pero arrancaría con Virgilio Barco. Muy cortico de pronto, de cada uno, y miramos la lista de antecesores, ¿qué ve positivo de cada uno? A ver, yo creo, a ver, Virgilio Barco, pero inclusive me voy a volver un poco. Yo creo que uno no puede hablar del gobierno Barco y muchos de sus logros sin hablar también del presidente Betancur, por ejemplo. El presidente Betancur avanzó mucho en la lucha contra el analfabetismo en Colombia y empezó a poner sobre la mesa la discusión de la mayor descentralización, que además la promovió en su momento Jaime Castro como ministro de gobierno, porque gobierno Barco, ¿qué logra? Las primeras elecciones populares de alcaldes, fundamental en la transformación territorial de Colombia. La lucha vertical contra el narcotráfico de Virgilio Barco no se hubiera explicado también sin muchas de las determinaciones que tomó en su momento el presidente Betancur y pronto algunos de los antecesores, pero para no irnos muy atrás. Entonces destaco eso, destaco también Virgilio Barco era un hombre obsesionado con formar tecnocracia, con darle, empoderar a la juventud desde la tecnocracia para hacer política pública. Creo que el gobierno del presidente Gaviria se enfocó mucho en las reformas estructurales y en darle cuerpo a una estructura constitucional que fuera capaz de unir al país y darle una hoja de ruta. Más allá de las reformas, de múltiples reformas que se han hecho, yo creo que fue una muy buena carta de navegación, pero las reformas en materia energética, las reformas en materia financiera, las reformas en materia de salud, pensional, yo creo que fueron importantísimas para nuestro país. El gobierno de Ernesto Samper, bueno, ya he hablado muchas veces y lo dije al comienzo, de ese nubarón negro de haber sido financiado con recursos del narcotráfico, pero destaco, por ejemplo, la creación del SISBEN, del Sistema de Selección de Beneficiarios. Creo que el gobierno del presidente Pastrana fortaleció a profundidad la política social con las transferencias condicionadas, con los inicios de las transferencias condicionadas, sin lugar a duda también el Plan Colombia, que fue vital para el fortalecimiento de la seguridad y también recuperar la imagen de Colombia en el mundo, una política exterior que fue muy exitosa en su momento y haber logrado que Estados Unidos y también la Unión Europea declarara a las FARC y al ELN como organizaciones terroristas, fueron determinantes. El gobierno del presidente Uribe no solamente pone en ejecución una política de seguridad nacional muy buena bajo la estructura de una seguridad democrática, empieza a hacer reformas sectoriales para traer más confianza e inversión en el país y amplía la base de la población beneficiaria de los programas sociales con mucho éxito. Del gobierno de mi antecesor, yo destaco, si es que lo puedo decir así, que hubo continuidad en muchas cosas, sí, sobre todo en materia de política social. Creo que se le hizo un daño tremendo al país, habiendo fracturado a Colombia por intereses electoreros de amigos y enemigos de la paz, pero también se dieron avances en materia de inversión. Creo que todavía había un viento de cola muy grande de los 3 huevitos. Eso de alguna manera era casi que irreversible, pero sí se deja una herida muy honda en Colombia. Y yo creo que del gobierno nuestro, pues hay muchos temas que yo destacaría, pero transición energética,
en materia ambiental, haber logrado el 30 antes del 30, haber logrado la matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas de Colombia, haber logrado la mayor entrega de subsidios de vivienda en la historia reciente de nuestro país, el haber recibido y haber creado una política migratoria que fue buena para Colombia en materia de crecimiento, empleo y otras cosas, para más de 2 millones de migrantes también es un hito fundamental. El haber navegado una pandemia y haber dejado un sistema de salud más fortalecido de lo que lo encontramos es también un mérito muy importante. Y yo creo que en líneas generales también haber logrado y haber alcanzado el mayor crecimiento económico que ha registrado Colombia hasta ahora. Entonces, hay muchas cosas que están ahí en materia de legados y yo trato siempre de ver, bueno, cuál es el aporte de cada cual en esta construcción de nación. Hay una tendencia ahora en el mundo que se ve mucho ahora pues por Argentina, lo que está pasando con Argentina, ahora con el triunfo, digamos, en Estados Unidos, este nuevo tema de ahorro en Estados Unidos llamado Dodge, que, que dice que el Estado es muy grande o que hay que hacer los estados más pequeños. ¿Usted qué opina de eso? Depende de qué se entienda por eso. A ver, primero, yo creo que Javier Milei está haciendo la quimioterapia que requiere Argentina. Con éxito, recortando, generando inversión y demás. Argentina también es un país federal. Entonces, yo creo que él está quitando mucha esa dependencia en los recursos del Estado, está buscando una optimización, está reduciendo la inflación. Entonces, creo que para las necesidades de la Argentina él está haciendo lo correcto. Caso de Estados Unidos, comparto también lo mismo. Yo creo que Dodge es simplemente un ejercicio de eficiencia, de eliminar duplicidades, de fortalecer también el rol de los gobiernos locales. Y en el caso colombiano, yo creo que siempre hay aspectos para recortar, pero también tenemos que ser claros. En Colombia, así como mucha gente se queja de que el Estado es muy grande, en Colombia también hay mucha ausencia de Estado. Y hay que mejorar la presencia del Estado en los territorios y hay que mejorar la presencia del Estado en la fuerza pública. Me tocó, por ejemplo, recibir unas fuerzas militares con 30.000 efectivos menos. Vuelva y fórmelos, vuelva y estructure esas capacidades. Unos fallos que había tenido el sistema judicial donde se permitían los retiros anticipados en la Policía Nacional, serían más de 15.000 policías, vuelva y arme esas estructuras. Entonces creo que Colombia necesita más fortalecimiento del Estado en algunos frentes, pero por supuesto también más eficiencias. Yo creo que hay fusiones de agencias que se pueden hacer. No sé con qué tanta reducción de funcionarios al final del día, porque las agencias han especializado muchas tareas, pero que donde se pueda recortar, se debe recortar. Pero mi preocupación estructural es que nosotros necesitamos todavía un Estado mucho más fuerte en lo social, necesitamos profundizar la inversión social en Colombia y tenemos un sistema tributario donde solamente el 5% de la población colombiana paga impuesto de renta. Entonces, puede ser muy doloroso y puede ser muy impopular lo que estoy diciendo. Si lo dije como presidente, claro que lo voy a seguir diciendo como expresidente. Nosotros sí necesitamos en Colombia ampliar la base tributaria para poder construir el Estado de Derecho que tanto reclamamos y el Estado social de Derecho que tanto reclamamos. Eso hay que ver quién se da la pela gobernando a hacer eso, porque eso es un tema. Pero que lo hagamos todos. Es que lo que no puede ser es con la hipocresía. O sea, incendiamos el país a Duque porque eso no lo puede hacer Duque. Y después entonces rompamos el sistema tributario y salgamos a perseguir solamente a los que generan empleo. No, tampoco. Seamos sinceros, hay que tener realmente un gran acuerdo nacional sobre un sistema tributario que permita cumplir los objetivos sociales de nuestro país. Presidente, ya para terminar, dos preguntitas últimas. Una, muy rápidas, 3 lecciones de liderazgo. Y la segunda es, parémonos en agosto del 26. ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno? A ver, lecciones de liderazgo. Yo creo en una cosa, Martín. Uno no puede perder el idealismo. Uno tiene que ser pragmático, gerencial, pero cuando uno quiere liderar y no tiene idealismo, el liderazgo no existe. Pero el idealismo necesita virtudes. Y esa es la segunda lección. Yo creo que las 4 virtudes estoicas son una hoja de ruta maravillosa. Coraje, estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. Liderar no es un concurso de popularidad. Hay gente muy popular y no necesariamente hace las cosas mejor. Segundo, la templanza.
es la disciplina y uno imponer los límites de sus acciones y tratar siempre de definir sus acciones en función del beneficio para la ciudadanía. Todo aquello que atente contra la bondad del ser humano no es una buena manera de ejercer el liderazgo. Eso no quiere decir que uno no tenga que tomar muchas veces decisiones duras y drásticas, sobre todo en materia de orden público. Pero uno tiene que mantener todos los días la templanza, que es lo que nosotros nos imponemos. Tercero, justicia. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo queremos comportarnos frente a los demás? ¿Cuál es nuestro estándar? La justicia no es la que se impone en las leyes. La justicia es cuál es nuestro comportamiento justo con todas las personas que nos rodean. Como decía Marco Aurelio, si no es cierto no lo digas, si no conviene no lo hagas. Y por último, la búsqueda constante de la sabiduría. Uno tiene que estar todos los días buscando aprender. Miguel, creo que era Miguel de Unamuno, el que utilizaba una frase muy bonita que decía, si no luchamos cada día por ser más, seremos nada. Entonces es muy importante tener eso presente. Y yo creo que la tercera lección es, uno no puede perder nunca la compostura cuando está en el ejercicio del liderazgo. Uno a veces se quiere morder los codos seguramente, pero cuando uno pierde la compostura, uno deja de ser un líder, se vuelve un antilíder. ¿Y qué tiene que hacer el próximo gobierno? Pensando en construir sobre lo construido. El próximo gobierno le va a tocar una tarea muy fregada porque va a heredar la crisis fiscal que le tocó heredar a Andrés Pastrana. Le va a tocar la crisis de seguridad que le tocó enfrentar a Álvaro Uribe. La oposición que me tocó enfrentar a mí, la crisis energética que le tocó enfrentar a Gaviria. Entonces, usted va a tener una tormenta casi perfecta ahí. Entonces, el que llegue a gobernar tiene que primero llegar con la hoja de ruta para implementar, segundo, número 1. Número 2, tiene que generar un apoyo colectivo tal que permita enfrentar esos retos con toda la determinación. Y tercero, tiene que volver a darle a este país un norte tecnocrático, porque este gobierno ha desmantelado la tecnocracia. Y eso puede ser muy costoso. Y si esa tecnocracia no se recupera rápido, en un gobierno de 4 años se le puede ir la mitad del gobierno apenas construyendo los cimientos de la tecnocracia que se requiere para tomar las decisiones. Reconstruir. Sí, es que aquí lo que hemos visto es destruir sobre lo construido. Y acá toca reconstruir rápidamente para recuperar una senda y también jubilar las peleas innecesarias que tengamos en el ambiente político. Y como digo yo, se necesita una gran alianza nacional republicana para ganar las elecciones, pero también para gobernar los próximos años en Colombia, donde los egos estén a un lado. Y hay algo que yo he mencionado muchas veces, el narcisismo de las pequeñas diferencias se ve en América Latina en el centro, en la derecha, en el centro derecha. Y es por una diferencia así de pequeña, abismos irreconciliables. En cambio, en el lado de la centroizquierda, de la extrema izquierda, donde puede haber diferencias que parecen abismales, una sola coincidencia puede generar alianzas monolíticas. Entonces, recuperar este país en este sector del centro-derecha, por lo menos para salir de este desastre en el que estamos, requiere eliminar el narcisismo, las pequeñas diferencias. Esto no es con caudillismos, esto no es con egos. Se necesita a quien tenga la posibilidad real de sacar esto adelante, apoyarlo y no esperando nada a cambio distinto a que pueda poner en marcha una agenda al servicio del país. Presidente, muchas gracias. ¿Algo más? Martín, no, muchas gracias. De hecho, bueno, esta es la primera vez en 3 respuestas que hacemos esto y bueno, espero que esto también sirva para el proyecto que está haciendo y muchísimas gracias por esta invitación. Presidente, muchas gracias, muy interesante.